Queridos hermanos de la hora silenciosa, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Lisa y les saludo con amor en Cristo desde mi querida iglesia en Villafox, Zárate, Buenos Aires. En la hora silenciosa de hoy vamos a considerar el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42. Hemos titulado el devocional de hoy "Cómo triunfar en nuestra hora más oscura" y trataremos de hacer un estudio profundo del mismo para que realmente valga la pena que usted pueda escuchar este audio. Como introducción, digamos lo siguiente: imaginen a un soldado que, sabiendo que la posición que defiende será destruida por la artillería enemiga en pocos minutos, él decide quedarse para salvar a su batallón. El miedo humano es real, el pulso se acelera y el instinto grita "huye". Sin embargo, el deber y el amor por sus compañeros lo mantienen firme. En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentó a una batalla infinitamente mayor. No luchaba contra soldados de carne y hueso, sino contra el peso acumulado del pecado de la humanidad y, como hombre, la separación temporal del Dios Padre. Este pasaje nos muestra la humanidad real de Cristo, el significado profundo de su obediencia y el contraste con la debilidad de sus discípulos. A través de este devocional trataremos de aprender cómo responder con nuestras almas estén muy tristes hasta la muerte. Por eso el título de hoy: ¿Cómo triunfar en nuestra hora más oscura? Podemos bosquejar este pasaje en tres partes, diciendo que para triunfar en nuestra hora más oscura debemos fijar la mirada en tres verdades del huerto en este pasaje. Las dos primeras tienen que ver con nuestro Señor, la tercera con los discípulos. Primero, vemos el prensado del Salvador. Segundo, la petición de la sumisión. Tercero, el peligro del sueño. En primer lugar, el prensado del Salvador. Aquí vemos la angustia imponente del Salvador, verso 32 al 34. Acompáñeme con la lectura. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús llega a un lugar llamado, como ya dijimos, Getsemaní, que significa prensa de aceite. Este nombre diríamos que es casi profético. Jesús sería prensado bajo el peso del juicio divino, separando a Pedro, Jacobo y Juan, tres de sus discípulos más íntimos. El texto dice que, estando con ellos, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Veamos algunos vocablos. Lo que se traduce en nuestras Biblias como entristecerse es un vocablo que su significado real es asombrarse profundamente o quedar horrorizado. El diccionario Bain y otros nos dicen que es un infinitivo presente en voz pasiva que denota un impacto emocional aterrador. Sugiere un horror extremo ante algo espantoso que se avecina. Jesús no tiene miedo a la muerte física. De hecho, los mártires cristianos murieron cantando, nos dice la historia, sino que tiene horror a la copa del juicio de Dios. Lo que se traduce como angustiarse significa literalmente estar lejos de casa o estar desolado. Implica una tremenda ansiedad y desamparo, una turbación mental que deja a la persona exhausta. Luego Jesús dice en el verso 34, mi alma está muy triste. Allí hay un prefijo, peri, que significa alrededor o rodeado. Lo que significa es que su tristeza no era superficial, sino que él estaba completamente rodeado y sumergido en un océano de dolor terminal. El texto agrega la frase hasta la muerte, lo cual indica que es un dolor tan agudo que físicamente era capaz de matarlo en ese mismo instante. Aquí Jesús experimenta el aislamiento absoluto, se aleja incluso de su círculo íntimo. La sintaxis del versículo 34 nos habla de un imperativo cuando dice quédense aquí y manténganse despierto. Cristo no pide que oren por su liberación, sino que compartan la vigilia con Él en su hora más oscura. Aquí brilla su perfecta humanidad. Sintió el peso real del pecado que iba a cargar. En segundo lugar, vemos la petición íntima y la sumisión absoluta al Padre, versos 35 y 36.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús se postra en tierra. La postura física, como es el hecho de caer de rodillas y luego rostro en tierra, refleja la intensidad de su agonía. Su oración combina una confianza filial inquebrantable con una rendición total. Jesús dice: Abba. Marcos preserva la palabra aramea original. Abba era el término íntimo, respetuoso, pero sumamente afectuoso que un niño usaba para con su padre. En la literatura judía de la época nunca se usaba Abba para dirigirse a Dios en la oración formal, porque se consideraba algo irreverente. Aquí Jesús rompe ese molde. Luego él dice: pasa de largo, quita esta copa. Es un verbo en modo imperativo, es un aoristo activo de un verbo que significa pasa de largo, quita o aparta. Está indicando: aleja de mí esta copa. Luego, literalmente, él dice: no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nos está indicando que su deseo, su voluntad y su querer debe quedar subordinado completamente a la voluntad del Padre. Muestra una alienación voluntaria de la naturaleza humana de Cristo con el decreto divino del Padre. Dijimos entonces el prensado del Salvador, la petición de la sumisión, pero en tercer lugar, el peligro del sueño. Esto es, vemos la fragilidad humana frente a la necesidad de una vigilancia espiritual. Verso 37 al 42. Dice el texto: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Al regresar, Jesús encuentra a los 3 discípulos durmiendo, pero se dirige específicamente a Pedro usando su antiguo nombre, Simón, como recordándole su antigua identidad tan inestable antes de conocer al Señor. Usa allí una frase que significa durmiendo profundamente. Estaban los discípulos en un estado de sueño continuo. El reproche de Jesús es: ¿no has podido velar una hora? Usa allí un aoristo que evidencia que carecían por completo de la fuerza espiritual necesaria debido a su autosuficiencia. Luego el Señor dice: velad y orad. Ese velad y orad, ambos son imperativos en tiempo presente. Recordemos, queridos, que el tiempo presente ordena una acción continua, como diciendo: manténganse continuamente despiertos y sigan orando sin cesar. La razón de este pedido es para que no entren en tentación, y esto es para nosotros también. Luego, él dice: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay un marcado constante donde, por un lado, tenemos que el espíritu puede estar dispuesto, listo, inclinado hacia adelante, pero la carne puede tener pocas fuerzas, estar propenso a fallar. Y no se refiere a la debilidad de los músculos físicos, sino a la fragilidad de la naturaleza humana caída cuando intenta luchar por sus propias fuerzas, sin asistencia divina. El clímax llega en el versículo 41 con esa palabra traducida como basta. En el griego es un término técnico comercial de aquel mundo helenístico que significaba: la cuenta está saldada, o recibo de pago completo, o ya es suficiente. El tiempo de la preparación y la oración en el huerto terminó. La hora del arresto ha llegado. Jesús ya no les pide que velen, sino que se levanten de una manera como diciendo: levántense,
y manténganse en pie para marchar firmes al encuentro de Judas, el traidor. Saben, mis queridos, durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron los famosos relojes de bitácora, esto es, cronómetros marinos que se usaban para la Marina de Guerra. Eran instrumentos de alta precisión mecánicos que funcionaban con una total exactitud en medio de las peores tormentas del océano. El mecanismo interno se colocaba sobre un sistema de suspensión llamado cardán. Estos instrumentos servían como una especie de GPS de la época para calcular la latitud, posición norte-sur o la longitud este-oeste. ¿Por qué se usaba este sistema de suspensión llamado cardán? Bueno, porque un reloj mecánico común se altera o adelanta o atrasa si se inclina, si experimenta vibraciones o por culpa del oleaje violento. Pero el sistema de cardán era un armazón de círculos que lograba que, sin importar cuánto se ladeara el barco por una tormenta o por el impacto de la artillería, el cronómetro permaneciera siempre perfectamente horizontal con respecto a la gravedad, protegiendo su precisión milimétrica en el peor de los escenarios. No importaba si el barco se inclinaba violentamente a la izquierda o a la derecha, o si subía o bajaba por las olas, el corazón del reloj permanecía perfectamente horizontal y nivelado. De la misma manera, Getsemaní fue la peor tormenta en la vida de Jesús. Su entorno físico temblaba, sus amigos le fallaban y el peso del pecado lo aplastaba. Sin embargo, su brújula interior, su resorte espiritual, representado en las palabras "pero no lo que yo quiero, sino lo que tú", se mantuvo perfectamente nivelado con el Padre. La sumisión a Dios es nuestro cardán espiritual. Nos mantiene estables cuando el mundo entero se está volcando a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida práctica? Bueno, en primer lugar, identifiquemos nuestro Getsemaní y corramos al Padre. Cuando nos rodea una angustia extrema, no nos aislemos de Dios, ni nos encerremos en nosotros mismos. Jesús usó la palabra Abba en su peor momento. La extrema aflicción no significa que Dios nos ha abandonado. Es el escenario diseñado para que la intimidad con el Padre se vuelva nuestro único y más fuerte refugio. 2. Cambiemos las oraciones de escape por oraciones de entrega. Es natural pedir que la copa del sufrimiento pase de largo, una enfermedad, una crisis financiera, una pérdida dolorosa. No está mal pedir alivio, pero la madurez espiritual se alcanza cuando nuestra petición culmina con un "pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". La verdadera paz no nace de controlar las circunstancias, sino de confiar en aquel que las controla. 3. Reconozcamos la debilidad de nuestra carne y mantengamos la guardia en alto. Los discípulos cayeron porque confiaron en sus buenas intenciones. El espíritu está dispuesto, pero descuidaron los medios de gracia: velar y orar. Si descuidamos la vida de comunión diaria, la lectura bíblica y la oración, nuestra carne colapsará irremediablemente ante la presión de la tentación. Las batallas del día se ganan de rodillas antes de que la tormenta empiece.